Nuestra estructura de pensamiento, primera parte, episodio sexto, de Ricardo Martín Almada, 2003. Los caminos prohibidos de la ciencia. Voz en off, Miguel Yegros. Bienvenidos sean todos. Es imposible someter a pueblos que perciben las verdaderas intenciones de los grupos de poder y hacen la concatenación de los hechos de una manera holística. Por eso, todo lo que creemos conocer actualmente está limitado por nuestro lenguaje y nuestros filtros mentales. Y adivine, ¿quién instaló esos filtros en su cabeza y a través de las enseñanzas transmitidas durante siglos, en nombre de Dios? Estos supuestos dueños de la verdad asesinaron a todas las personas, tildándolos de herejes que se atrevieron a vislumbrar algo diferente a su dogma, que osaron a abrir la boca y decir que la realidad no era tal como la imponían los ministros de Dios. Aquellos herejes que descubrieron por medio de la visión espiritual y conexión con la naturaleza una realidad que se impone por sí misma, sin lugar a dudas e instantáneamente, y que captaron el verdadero sentido de las enseñanzas de los enviados del cielo. Fueron muertos antes de poder despertar a la humanidad, para que ésta se libere de la esclavitud física, mental y espiritual. Como consecuencia de esto, el mundo actual se encuentra en este estado comatoso, al borde de la destrucción, debido a la ignorancia y arrogancia humana, que cree que sabe y conoce su funcionamiento, su naturaleza, su forma de vida, su palpitar interior, convirtiéndose en juez de todas las cosas, sin conocer y comprender de ellas absolutamente nada. Es triste ver cómo la gente se aferra a una supuesta verdad, leída en algún libro religioso o de ciencia, o tal vez escuchada en algún lugar. Asume esa expresión como si fuera cierta. No intenta descubrir la realidad por sus propios medios. Develar si aquella expresión es correcta o no. Toma lo que dicen otros como algo absoluto, sin saber las verdaderas intenciones de gente que son igualmente ignorantes como él, aunque bajo el título de científicos, investigadores, sacerdotes, pastores, etc. Casi nadie trata de vivir aquella realidad oculta a nuestros sentidos, que es percibida a través del espíritu, porque nos impusieron un miedo mental, que fue reforzado de manera premeditada para que nunca veamos la verdadera realidad, que Dios se encuentra en todas y cada una de las cosas, y en resonancia con ellas formamos parte de la unidad, sin intermediario alguno, más que nuestro propio trabajo interior. La misión encomendada por los dioses del Olimpo al sabio Sócrates consistía en inmiscuirse en el alma humana, obligarlos a reflexionar y enseñarles a razonar, obligarlos a dudar, a tornar discutible lo que se tiene por indiscutible
e inducirlos a buscar la verdad suprema en el interior de ellos mismos, ya que la causa de todos los problemas radicaba en la criatura humana que había descuidado la visión de su propio espíritu. La vivencia espiritual es la forma de descubrir si los enunciados son verdades o mentiras. Todos los misterios del universo se encuentran ocultos en cada átomo de su existencia. Es cuestión de que busque en su interior las respuestas, para que éstas le sean reveladas. No se conforme con los conceptos vacíos, que, aunque los repita y perpetúe, siguen vacíos. Mírese al espejo. Analice su vida hasta hoy. Sea honesto y sincero consigo mismo. ¿Cree usted que irradia la energía, salud, vitalidad, fuerza, alegría, entusiasmo, coherencia, calma, paz, sabiduría y armonía espiritual de un ser conectado con Dios? Observe su existencia sin camuflajes. No se justifique, solo obsérvese objetivamente. ¿Cómo podría usted hablar de la naturaleza si nunca se conectó con ella y sintió en todo su ser cómo vibra? ¿Podría describir los latidos de un árbol y la energía vibrante y cambiante de todo un campo? ¿Experimentó alguna vez la fuerza espiritual, reparadora y energética del sol, la luna y las estrellas? Escuché varias veces a ignorantes decir que ellos no creen y que todo es bola, mentiras. ¿Cómo pueden aseverar que no existe si nunca lo vivieron? Habiendo existido verdaderas civilizaciones que, al estar en armonía espiritual con dichas fuerzas, vivieron y viven felices, en paz y en contacto con la fuente de conocimiento. ¿Por qué nosotros no somos capaces de ver más allá de lo que nos dicen los que supuestamente saben? Por algo, los enviados nos compararon con ovejas tontas a la hora de buscar a Dios. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.